Bueno, en contacto con el doctor Raúl Paderne, quien representa precisamente a Javier Ganga, lo saludamos. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Adrián Moreno lo saluda. Buenos días, Adrián, y buenos días a la audiencia. ¿Cómo le va? Bueno, a punto o ya en horas de esta segunda audiencia en este juicio. Doctor, ¿cuál es la sensación o la impresión que ha sacado de la primera audiencia? Bueno, el primer día del debate ha tenido para la defensa, la verdad que una sensación buena, independientemente de las decisiones que el tribunal respecto de planteos que hemos efectuado tomara. Ajá. Nosotros, antes de empezar el juicio, teníamos dos planteos efectuados, uno respecto de la posibilidad de filmar para, bueno, poder tener después cómo controlar la prueba que se había producido, porque es un juicio que tiene muchos testigos. Y bueno, eso nos fue rechazado, y en reposición, si bien mantuvieron el rechazo, el tribunal nos permitió grabarlo. Eso pasó por una parte. Por otra Sí. parte, había una recusación formal de la doctora Teresita Maistegui Marcó, en razón de una situación previa al juicio. ¿Cómo se llama? El planteo que nosotros realizábamos era por su desempeño como defensora oficial, que en un momento le tocó ser defensora en un juicio de Bucinowski, uno de los testigos. Hicimos el planteo y también fue rechazado. Uh-huh. El tribunal consideró que eso no la inhibía de ser imparcial. Bueno, después de eso empezó el juicio y el fiscal leyó su acusación. Uh-huh. En la acusación que lee el fiscal, yo recién escuchaba el resumen que estaban haciendo. En la acusación que lee el fiscal, a criterio de la defensa, no es que cuestionábamos pruebas. Nosotros sostenemos que el fiscal realizó un requerimiento de elevación a juicio nulo. Claro. Porque cita como ciertos, los fiscales tienen la obligación de ser claros, precisos y concisos en el relato del hecho, que supuestamente te lleva a juicio. Pues bien, el fiscal apoyaba esa decisión y la sostenía, expresando que estaba prima facie acreditado que Gangas había salido del negocio La Viandita en base a un llamado telefónico que había efectuado a Velasco. Y él lo citaba en tal hora, a tal hora, de tal día, y ese día era el día del homicidio. Uh-huh. Lo relacionaba con algo que decía Bucinowski, que lo había llamado a Velasco para ocultar el cuerpo. Resulta que el llamado del fiscal no era de ese día, en la hora que indicaba, sino que ese llamado que Gangas había hecho a Velasco era del 26 de julio, un mes y un día antes del fallecimiento de María Mabel Almada. En base a eso, y en base a dos descripciones hasta el criterio de la defensa, él sostenía en su requerimiento de elevación que María Mabel Almada había muerto de un golpe, de una herida, dijo. Bueno, obviamente María Mabel Almada murió por varias heridas, están acreditados por la pericia. Entonces, nosotros obtuvimos la nulidad de ese requerimiento de elevación por las imprecisiones y falsedades que contenía. Bueno, el criterio del tribunal en el rechazo dijo que eso era materia de prueba y materia de debate. Claro. Ahora, doctor, repasando un poco esta situación de Walter Buciowski, bueno, quedó, digo, o todavía, digo, no se llegó a esta instancia, porque recordamos que este testigo, quien está acusando a Gangas de ser el asesino de Almada,
quien en sede judicial declaró que la policía en persona, de quien en ese momento era jefe, el comisario retirado Gustavo Penza y un oficial Espile, le habían ofrecido 100.000 pesos para que declarara. 6.000 y 50.000. 50.000 el gobierno y 6.000 la policía. O sea sí, que... Bueno, el testimonio de Bucinowski va a ser hoy en la tarde o mañana en la mañana, ¿no? Claro, claro. O sea que ustedes esperan, doctor, este testimonio y considera que puede llegar a ser clave en el juicio. Yo creo que el testimonio de Bucinowski es uno de los elementos que puede ser clave en la impresión de los jueces. No tengo duda de la falsedad absoluta de ese testimonio, de la creación de un testimonio para incriminar, pero aparte, Adrián, Bucinowski es la persona que cae preso por robar en la casa de Chiqui Ganga, de la tía de Javier, y en base a una denuncia de Javier, que va a la casa de la tía a controlar un ¿cómo se llama? Espérate que no me sale el nombre, una central de telefónica que hay ahí, que el teléfono estaba en la viandita, y ve a un tipo instalando en la casa. Bueno, esto fue 8 días después de que ocurrió el homicidio de Almada. Viene la policía, lo detienen, y era Bucinowski que estaba robando en la casa de la tía de Javier, y ese Bucinowski fue preso por eso, y después se comió una condena de 11 años acumulada con otras cosas en base al reconocimiento que hace Ganga, en la rueda de personas, el reconocimiento de personas, y en base al testimonio que él da en juicio. Un año después de eso, en el juicio, después que pasó el juicio, a un año de haber caído detenido por esto, aparece diciendo esta historia. O sea, es un tema bastante que va a dar mucho que costar en el juicio, ¿no? Claro, claro, es decir que, digamos, esperan ese testimonio y por ahí puede ser clave. Y es una de las pruebas importantes del juicio. Nosotros no tenemos ninguna duda de la falsedad de ese testimonio, porque además dice que Javier le dijo que después de matarla desarmaron el auto con Velasco, y resulta que las pericias ha dado que el auto no se desarmó nunca, que en el auto no hubo sangre, que nada, o sea, todo en la imaginación de Bucinowski. Describe un supuesto asado que no se condice con el lugar que describe con la realidad de ese lugar, en una supuesta chacra. Bueno, el testimonio de Bucinowski cambia, se modifica de uno al otro, es insostenible, pero bueno, el fiscal ha basado su acusación en ese testimonio y en la prueba de ADN, ¿no? El ejercicio de ADN que... Sí, prueba de ADN que ya lo hemos hablado en varias oportunidades. Usted ha manifestado una prueba en contrario, digo, a lo que había determinado precisamente esta prueba de ADN, que estaba como, no sé si se dice habitualmente, como muy sucia, contaminada, ahí está, contaminada en cuanto a prueba, ¿no? No solo contaminada, sino que lo que aparece es un vestigio después que tienen el patrón genético de Javier. Antes que tuvieran el patrón genético de Javier, en la comparación previa realizada con anterioridad, no hay coincidencias ni compatibilidades. Doctor, ¿qué tal? Buen día, Luz Scarpati lo saluda. ¿Cómo estás, Luz? Buen día. ¿Cómo le va? Yo quería consultarle por esta situación que usted nombra, que el gobierno le habría ofrecido... No, yo no la nombro, Luz. A ver, lo dice Bucinowski. Bueno, por eso, que Bucinowski... Yo no le creo ni le dejo de creer. Digo objetivamente lo que él dice y declara, ¿no? Sobre el pago de esta plata para este testimonio, ¿esto no tendría que ser denunciado? Sí, obviamente. Bueno, hay fiscales y nosotros hemos cuestionado duramente desde el 2005 esta cuestión. Y bueno, después las investigaciones le corren por cuenta del fiscal de la causa y de cómo es un proceso penal, ¿no? Claro. Nosotros, imagínate que en el 2005 el juez que actuó en la causa en ese momento desestimó el
testimonio de Bucinowski después de un careo con mi defendido, porque era insostenible y, bueno, no tenía ningún valor probatorio. Lo que pasa es que a ese testimonio le otorga valor probatorio después la doctora Barrio Nuevo a partir de que aparece el supuesto ADN, ¿no? Claro. 5 años después. Pero el testimonio de Bucinowski había sido descartado por falso, es más, el propio fiscal es el que pide que se traiga testimonio para investigarlo. Pero bueno, allá quedó. La verdad que eso va a ser hoy un tema importante, ¿no? Lo de Bucinowski, y bueno, después será muy importante también el tema del ADN, pero esencialmente, a ver, lo central del juicio a criterio de la defensa es que durante el horario de muerte de María Mabel Almada, determinado por la pericia, Javier estaba en el negocio. Lo podemos probar. Claro, que esto fue lo que, bueno, mencionó en varias oportunidades usted, digo, lo hemos hablado, Sí. a partir de que se iban conociendo el estado de situación de Javier Gangas, quien netamente considera que le hicieron una cama, como dice el título del diario Prensa hoy. La verdad que la expresión de hicieron una cama no la dijo Javier, ¿eh? No, Javier no dijo eso, no. Bajo ningún punto de vista, eso creo que es la interpretación que hace Lito, pero no dijo eso. Él explicó claramente sus movimientos el día anterior, su relación ocasional con Almada el día jueves. Bueno, después dijo, miren, sobre lo otro, yo no soy quien para responder en esto. O sea, sí se lee. Yo no sé si es una cama, yo soy abogado defensor a Javier. Lo que sí digo que la acusación que pesa sobre Javier no tiene bajo ningún punto de vista, porque no ocurrió, ese extremo no puede ocurrir materialmente. Una persona no puede estar en un lugar y matar en otro. O sea, físicamente es imposible que una persona se doble en su personalidad. No sé, claro, se doble en el mismo lugar, que esté clonada. Claro, bueno. Bueno, entonces, digo, esto es la línea de defensa. Lo que sostiene el fiscal dice que fue él, no sé, basándose en la declaración de Bucinowski y en el ADN. Esta es la esencia del juicio, ¿no? Claro. Doctor, 9:30 está previsto hoy la segunda jornada. A las 9. A las 9 de la mañana. A las 9 de la segunda jornada y hay 10 testigos. Bien, le agradecemos por el contacto y seguimos de cerca la información. Muchas gracias por la atención como siempre. No, gracias a vos, Adrián, y gracias por permitirnos expresar nuestro punto de vista, ¿no? Hasta luego, buen día, doctor. El doctor Raúl Paderne, bueno, abogado de Javier Gangas, bueno, decía o repetía o insistía en varias oportunidades esto porque hemos hablado varias veces con el doctor Paderne a lo largo de todos estos años y ha insistido, digo, ¿no? Con esta postura respecto de la situación de su defendido Javier Gangas. Así que habrá que esperar, como decía el doctor Paderne por allí, puede ser esencial este testimonio de este testigo que, bueno, menciona a Javier Gangas. 14 minutos pasaron de las 8.